las estrategias de la psicoterapia eh, terminan siendo perfectamente alineadas con muchos de esos elementos que resultan importantes. Entonces, una de las grandes dificultades de la relación terapéutica es que hay una diversidad grande de elementos que le involucran, una diversidad grande de conceptos que involucran también la forma en la que es conceptualizada la relación terapéutica. Entonces, un primer elemento es intentar aterrizar un poquito esos elementos. Entonces, pues me disculpan la tabla llena de tantos aspectos, pero lo que estoy buscando es mostrarles que hay una gran diversidad de elementos involucrados. Este es el resultado de una revisión exploratoria realizada ya hace unos años. Que una revisión exploratoria básicamente es la revisión de una gran cantidad de artículos con una serie de criterios más o menos generales que permiten abarcar una gran cantidad de literatura. Y basada en esta revisión, es un proyecto gigantesco, lo que hicieron los autores fue sacar esta tablita en la cual muestran los elementos que son más comunes, que se encuentran más comunes y que tienen evidencia de que están funcionando. Entonces, lo que hicieron fue dividir también en el proceso terapéutico cómo estos diferentes elementos van jugando un papel. Entonces, por ejemplo, en la fase inicial de establecimiento de la relación, hay algunos procesos, algunos elementos que debe ser el psicoterapeuta con unos objetivos particulares. Entonces, rápidamente, algunos de los procesos que debe promover el terapeuta en esta fase inicial son la empatía, la calidez, la genuinidad, la negociación de objetivos y el marco colaborativo, que lo que hacen es enmarcar el proceso para dar inicio. Entonces, estos elementos son más o menos conocidos cuando nos muestran el inicio de la terapia. Uno es un enmarcamiento como terapeuta, explica cuál va a ser cuál va a ser lo que se va a realizar durante la terapia, se da todo un enmarcamiento. Es importante tener en cuenta que a pesar de que ahí es donde empieza esa negociación y establecimiento del marco colaborativo, esos elementos deberían continuar durante el resto de la terapia. Y otros elementos que son importantes para el establecimiento inicial de la relación son que el terapeuta sirva de guía, como orienta a la persona respecto a su problemática o la razón de la consulta, sirva como un apoyo y muestre un agrado, la aceptación positiva, en inglés positive regard, eh, un agrado, como que el consultante sienta que realmente le agrada al terapeuta y transmitir ese agrado es súper importante. Y lo que uno buscaría entonces es desarrollar algunos objetivos como clarificar esas expectativas del rol del terapeuta y de los resultados de la terapia, eh, identificar y promover la motivación para el cambio y establecer una esperanza para ese cambio. También es el momento en el que se establece un vínculo y permite que la persona establezca un lazo de confianza con el terapeuta. Luego viene una fase de desarrollo de la relación en lo cual otros elementos son los que empiezan a ganar más importancia sin que los elementos previos no tengan un papel importante. Entonces, en estos están la exploración y reflexión acerca de la relación. No todas las terapias hacen énfasis en esto, sin embargo, para que la relación tenga un efecto sobre la terapia, es muy importante estar reflexionando sobre las características de esa relación. La retroalimentación, tanto positiva como negativa, que ofrece el terapeuta empieza a guiar el comportamiento del consultante. Interpretaciones relacionales, ya vamos a ver un poco de eso. La comunicación no verbal son papeles importantes y lo que estamos buscando ahí es la apertura del proceso, la confianza en el terapeuta y el compromiso para trabajar con el terapeuta. Entonces, ahí lo que estamos facilitando es que el terapeuta realmente empiece a ser un vehículo para el cambio. Y luego que ya hemos hecho, desarrollado la relación, entonces entran en juego otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la conducta del terapeuta, en la cual es importante que el terapeuta mantenga una autorreflexión y metacomunicación para que no ocurran errores terapéuticos o minimizar el impacto de esos errores terapéuticos que puedan tener un impacto negativo y maximizar en la medida de lo posible ese impacto positivo del terapeuta y del consultante. También es importante
tener en cuenta las conductas del consultante y para ello entonces el proceso que busca el terapeuta promover tiene que ver con la flexibilidad y la sensibilidad. Cuando encontramos resistencia, por ejemplo, del consultante para el cambio, cuando encontramos insatisfacción con elementos de la terapia y otra serie de conductas del consultante que pueden obstaculizar el proceso terapéutico, entonces la flexibilidad y la sensibilidad del terapeuta van a facilitar que no haya una ruptura. Pero si llega a haber una ruptura, entonces también va a ser importante abordar esos desafíos de la relación y tener la posibilidad de hacer una reparación. Entonces el proceso que se presentaría en esta fase es la reparación de rupturas. ¿Y qué es lo que estamos buscando entonces en esa fase de mantenimiento? Entonces estamos buscando que haya una satisfacción con la terapia, que haya una alianza y que se mantenga, que haya un espacio para la expresión de emociones, tanto el terapeuta como el consultante, y dentro de todos esos procesos hay un proceso común que ocurre dentro de muchas terapias y que parece que tiene un componente muy importante del cambio, que es cambiar la perspectiva del yo que tiene la persona. A medida en que hay un vínculo, un grado de compenetración, digamos, en esa relación, también empezamos a enseñarle cosas diferentes sobre sí mismo a los consultantes en diversas terapias de manera diferente, pero eso empieza a tener un impacto. Entonces, ya he hecho como todo, he hecho un mapeo general de cómo funciona o procesos importantes para la relación en estas fases. Entonces, otro elemento es ver cuál es el impacto sobre la terapia. Entonces está este librito, realmente son 2 tomos, en los que es un compendio muy grande de toda la investigación que se ha hecho alrededor de diferentes componentes de la relación terapéutica. Yo no voy a cubrirlos todos, el cuadro que les presenté no los cubre todos, entonces más bien lo que vamos a ver es la conjunción de esos 2 elementos. Este libro es básicamente, cada capítulo es un metaanálisis realizado con los diferentes elementos de la relación, y lo que nosotros vamos a ver es de esos componentes que acabamos de ver, cuáles tienen soporte empírico, porque no todos los que están atrás tienen suficientes investigaciones detrás. Y luego vamos a ver cómo esos se conectan con elementos de la relación terapéutica. Entonces, el primero, obviamente, es la empatía. En los numeritos que ven abajo, entonces el K290 significa que los metaanálisis son estudios de segundo orden en los cuales se coge una gran cantidad de investigación realizada en un área, y lo que se busca es identificar, basado en todas esas investigaciones, cuál es el efecto total. Entonces, en lugar de tener una investigación con 30 participantes solamente y dar resultados de eso, esto permite hacer una agregación de participantes. Entonces, al tener 290 estudios, lo que estamos haciendo es un agregado de cientos de participantes, cientos de procesos terapéuticos en los cuales se midió cuál es el impacto de empatía. Y la D muestra el tamaño del efecto. Entonces, el tamaño del efecto corresponde al grado, no solo si se identificaron diferencias entre las personas que tenían más empatía con su terapeuta y las que recibían menos empatía de su terapeuta, sino es en qué grado, cuál es el tamaño de esa diferencia. Cuando tenemos un tamaño del efecto de 0.43 con una muestra tan grande, pues lo que nos está mostrando es que es un tamaño del efecto medio, es muy significativo realmente a nivel social, porque está mostrando un impacto muy grande de la empatía sobre el resultado final de la terapia. ¿Sí? Entonces, las personas que tenían mayores puntajes, o en los estudios en los que hubo mayores puntajes de empatía del terapeuta, tenían mayores puntajes también en resultados positivos de la terapia. ¿Sí? Entonces había más cambio terapéutico. Y 1.43 es un tamaño del efecto medio, pero con ese tamaño de la muestra tan grande es impresionante realmente. Entonces la empatía juega un rol muy importante dentro de los efectos de la psicoterapia. Otro elemento, este tiene menos estudios, pero no es despreciable, es la genuinidad y la congruencia. La genuinidad y la congruencia es qué tan transparente es el terapeuta con el consultante, qué tan sí mismo es y se permite mostrarse tal cual como es y no tanto como un rol profesional o enmascarando algunos aspectos del ser. Entonces, a eso hace referencia ese componente, y vemos que también tiene un tamaño del efecto medio. Entonces, cuando el terapeuta presenta esta característica, también tiene un impacto positivo dentro de la terapia y es importante.
interés positivo, positive regard, aceptación positiva. Entonces, la sensación de agrado que transmite el terapeuta, como realmente me gusta la persona que eres, realmente siento simpatía y me siento cómodo con la persona que eres. Si es transmitirle a la persona la sensación de ser valiosa por ser quien es. Este sí ha sido muchísimo más investigado y también tiene un tamaño del efecto medio, lo cual muestra que efectivamente está teniendo un impacto. La colaboración. La colaboración básicamente da cuenta del trabajo en equipo entre el consultante y el terapeuta, que tanto el consultante se involucra con los aspectos que le presenta el terapeuta para que trabajen en conjunto y que tanto llegan a acuerdos y se apoyan mutuamente, ¿no? Entonces, no solamente el trabajo del terapeuta dirigiendo al consultante y el consultante haciendo caso, ni es el consultante yendo por un lado y el terapeuta por otro, sino que realmente como los dos aportan ingredientes importantes a la terapia. Y aquí la cantidad de estudios también, la muestra no es despreciable y muestra un tamaño del efecto también medio. El manejo de la contratransferencia, esto hace referencia a que tanto la historia y características del terapeuta, dado un consultante particular, generan reacciones en el terapeuta que no son favorables para el proceso terapéutico. Por ejemplo, si yo tengo sensibilidad al sarcasmo, ¿sí? Y el consultante es sarcástico, ¿sí? Y la razón por la cual yo tengo sensibilidad es por mi historia particular. Si yo tengo una reacción basada en mi historia a lo que el consultante está haciendo, eso es una reacción de contratransferencia y tiene efectos negativos para la terapia. Entonces yo también le respondo agresivo-pasivo al consultante y en ese momento tenemos un momento de mucha incomodidad y estamos perdiendo una oportunidad de trabajo con el consultante y probablemente lesionando la relación terapéutica. Cuando yo tengo herramientas para manejar eso que en la literatura llaman contratransferencia, que es lo que les acabo de definir, se ve un impacto grandísimo en la terapia, ¿sí? Tiene un tamaño del efecto grande, es la razón por la cual está acá, a pesar de que tiene una muestra pequeña de estudios. Entonces, una de las debilidades de este constructo es que la evidencia todavía se está uniendo pues, para identificarla. Reparación de rupturas es súper importante en todas las terapias. Se habla de un punto u otro de la importancia de la reparación de rupturas, pero lamentablemente es un campo subestudiado. Sin embargo, se muestra que cuando el terapeuta tiene habilidades en la reparación de rupturas, también tiene el tamaño del efecto. Este ya todavía es medio, pero está rozando con un tamaño grande. La autorrevelación. Los estudios en autorrevelación son de carácter cualitativo y la forma en la que funcionan las metodologías cualitativas es que se cogen varios estudios cualitativos, se hace una clasificación de temáticas a lo largo de todos los estudios y luego se identifica el efecto o la dirección en la cual van las citas y las categorías que se mencionan en los estudios. Dado que es una forma de investigación bastante diferente. Y lo que se identifica es que la autorrevelación, el mayor porcentaje de citas, un 63%, de las referencias dentro de los artículos, hacen referencia a que hay un efecto benéfico. Los consultantes, cuando se han entrevistado, reportan que cuando un consultante, cuando su terapeuta hizo cierta autorrevelación, tuvo un impacto muy grande dentro de su proceso. Y finalmente está consenso, que hace referencia al grado en que nos ponemos de acuerdo en la dinámica de la terapia con el consultante y arreglamos esos desacuerdos. Con una buena cantidad de estudios también tiene un tamaño del efecto medio. Entonces, bueno, hasta acá. Muchas gracias por esta parte que es un poquito densa, pero lo que estamos viendo es una gran cantidad de componentes que tienen un impacto importante dentro de la terapia, que involucran una gran cantidad de habilidades y que no siempre escuchamos en nuestra formación. Entonces, es importante un poco aprender de estos, conocerlos e intentar llevarlos al proceso terapéutico. Entonces, aquí viene, esta es la parte de la evidencia, ¿sí? La evidencia realmente, cuando uno ve 20 estudios juntos en un metaanálisis, estamos hablando de muestras fácilmente de 500, 600 personas, 600 procesos terapéuticos. Cuando estamos hablando de muestras de 290, estamos hablando de más de miles de procesos terapéuticos en los cuales nos muestra que esto es importante. Obviamente estas investigaciones no dejan de tener sus deficiencias y se necesita continuar arreglándolas, pero sí estamos viendo que hay elementos muy importantes que tenemos
que tener en cuenta en el momento en que nos sentamos con un consultante a trabajar con él y a trabajar esta relación. Y aquí es donde entonces empieza a tener un papel importante la psicoterapia analítico-funcional. Por ser una terapia basada en principios del análisis de la conducta, implica que hay un esfuerzo muy importante por operacionalizar, por entender en forma de procedimientos, entender en forma de relaciones entre comportamiento y contexto, todos los procesos de los cuales se hablan. Y entonces aquí, cuando uno hace ese tipo de descripciones tan detalladas, ese tipo de organización de la información, ya no estamos lidiando con conceptos grandes como la empatía, una cosa abstracta como el consenso, una cosa abstracta, el manejo, que no sabemos muy bien cuáles son las habilidades, sino que podemos verlo un poco más aterrizado. Dada la naturaleza de la psicoterapia analítico-funcional, que es el uso de la relación terapéutica para el manejo del comportamiento, entonces también hay un interés en detallar cuáles son esas interacciones, esas relaciones entre el comportamiento del consultante y el comportamiento del terapeuta. Y dado que su vehículo principal para el cambio es la intimidad emocional, entonces se busca generar un espacio seguro y de aceptación, y también entonces involucra muchos elementos de los que vamos a hablar. Entonces, antes de mostrarles cómo es que se involucran todos esos elementos dentro de la psicoterapia analítico-funcional, quisiera adentrarme un poquito más, además de esas características generales, que son el uso de, bueno, también está el uso de la inmediatez y la autorrevelación, que implica que el terapeuta, la inmediatez hace referencia a revelaciones de lo que está sucediendo con el terapeuta o con el consultante en el momento, de ahí que se llama inmediatez. Y la autorrevelación hace referencia en este caso a la revelación de información personal del terapeuta. Entonces, esta es una de las herramientas más importantes también que tenemos dentro de la psicoterapia para generar esa, para generar esa intimidad de la que estamos hablando. Para el uso del refuerzo natural, utilizamos la transparencia y el ser auténtico. De manera que es el vínculo que estamos generando con nuestro consultante, se basa en la forma en que nosotros somos como terapeutas, como seres humanos. Y esto implica que la persona entonces está relacionando con el terapeuta, pero desde su punto de vista más humano, y le va a permitir también relacionarse con otras personas de manera más natural. Que este es un gran avance, me parece a mí, y es uno de los puntos más fuertes de la psicoterapia analítico-funcional respecto a otros elementos, otras terapias, en las que, por ejemplo, nos centramos en el ejercicio, aunque acá hay ejercicios, pero nos centramos un poco más en el ejercicio, y nos perdemos un poco o no nos perdemos realmente, hacemos énfasis en otros elementos que pueden ser importantes para el consultante, pero no le estamos mostrando una forma de interactuar diferente con otras personas. Otro elemento que es muy importante dentro de este tipo de relación que generamos en la psicoterapia analítico-funcional está la discusión abierta, la interacción entre el terapeuta y el consultante. Entonces, constantemente estamos hablando con el consultante sobre lo que está pasando en la relación. Estás haciendo esto en este momento y esto significa esto para mí. O yo estoy comportándome de esta manera, o estoy haciendo esto en este momento, porque estamos trabajando en esto, o porque estoy buscando esto contigo. Entonces somos muy abiertos y transparentes con respecto a las dinámicas y discutimos constantemente las dinámicas que están ocurriendo dentro del contexto, porque esto va a permitir al consultante un aprendizaje muy interesante de observar cuál es su impacto de su comportamiento en el otro, para identificar características del comportamiento del otro y cómo le impactan, y nos enseñan de una forma muy genuina cómo generar esa conexión de la que hablamos hace un momento. Estamos hablando de que se generaba un nivel de intimidad emocional importante. Pues entonces la persona empieza a aprender, oh, estas son las características, pero no lo empieza a aprender porque yo lo estoy explicando, sino porque lo está viviendo de manera directa. Estas son las características de una relación con intimidad emocional, y estas son las cosas que se necesitan saber.
Y esto tiene un impacto muy importante, porque piensen, por ejemplo, en personas que han tenido una historia, por ejemplo, de violencia o abuso importantes en su vida. Lo que le enseña este tipo de historias a las personas es que las relaciones son peligrosas y hay que estarse defendiendo. Pero si nosotros en un espacio como la psicoterapia ofrecemos un espacio seguro y de aceptación a través de esa intimidad y todos los procesos de los que hemos estado hablando, eh, va a ser posible que la persona empiece a identificar como esto se siente una relación saludable, estas son las cosas que pasan en una relación saludable y esto es lo que se siente sentirse seguro dentro de una relación, sentirse aceptado dentro de una relación. Y entonces va a poder empezar a promover cambios en su vida y a buscar ese tipo de relaciones en su vida. Entonces, es una manera de relacionarse que genera una experiencia tal que empieza a modificar de manera profunda, en mi opinión, la forma en que la persona se relaciona con otras personas. Bueno, estos son como características generales de la psicoterapia analítico-funcional. ¿Cómo funciona la psicoterapia analítico-funcional? Entonces, básicamente hay como dos componentes grandes de ese funcionamiento de la psicoterapia. En primer lugar, la suposición de que los comportamientos del consultante van a ocurrir dentro del contexto terapéutico. Los comportamientos que son problemáticos para la persona y los comportamientos que son un avance que ocurren en la vida de la persona van a ocurrir también dentro del contexto terapéutico. Entonces, si la persona tiene dificultades, por ejemplo, con la asertividad, porque tiende a ser complaciente, porque tiende a ser sumisa, entonces probablemente eso también se va a repetir en el terapéutico. Entonces, complaciente y sumiso son dos categorías grandes. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, cuando una persona le hace una demanda, la persona tiende a satisfacer esa demanda y a cambio de esa demanda puede esperar, por ejemplo, agradarle a la otra persona o ser aceptada por la otra persona. Eso le puede traer problemas porque en muchas ocasiones este es un comportamiento que todos necesitamos para ajustarnos a las relaciones, buscar agradar a los demás y cumplir con algunas demandas de los demás, pero si lo hacemos de manera muy generalizada nos va a traer problemas. Vamos a poner las necesidades de los otros sobre nuestras propias y probablemente también va a generarnos una sensación de poca satisfacción cuando veamos que los demás nos responden de la misma manera. No necesariamente tiene que ser el caso, pero es algo que puede llegar a ocurrir. Y en esta manera, ese es el problema de este ejemplo particular. Vamos a hablar entonces de CCR. La traducción de CCR es conducta clínicamente relevante. Es una conducta clínicamente relevante porque son las conductas en las que nos vamos a fijar para generar ese cambio clínico. Y entonces tenemos los problemas del consultante, son las conductas clínicamente relevantes tipo 1. Como estamos hablando de la sumisión, cuando la persona empieza a ser sumiso conmigo como terapeuta, entonces yo llego tarde y le pido disculpas y la persona no hay problema y luego termino temprano, por ejemplo, ¿sí? Porque en los afanes en que veía el terapeuta, entonces no se dio cuenta o no le puso importancia a eso y la persona simplemente lo acepta. Eso sería una conducta clínicamente relevante tipo 1. Dentro del contexto terapéutico está ocurriendo una conducta de sumisión que está poniendo por encima las necesidades del terapeuta, que era el consultante. En este caso particular, puede ser que en otro no sea un problema y de verdad no sea parte del patrón de la persona en su vida cotidiana y de verdad no sea un problema y simplemente la persona está siendo amable. Ok, ahí esa no sería una conducta clínicamente relevante. Pero si es un patrón, sí lo sería. Y yo como terapeuta me la estoy perdiendo y no estoy siendo consciente de que estoy haciendo es llevando a cabo este comportamiento. La conducta tipo 2, las conductas clínicamente relevantes tipo 2 serían un avance. En este caso, del ejemplo, el avance sería que la persona me diga, no, oye, pero espera, empezamos tarde y ahora tú me estás terminando incluso antes de tiempo, ¿qué vamos a hacer con este tiempo? ¿Sí? Para mí es importante que me escuches. Entonces, o siento que no le estás dando la importancia a este espacio como me habías dicho. Entonces, esa es una conducta clínicamente relevante tipo 2, asumiendo que la persona tiene ese patrón de complacencia, porque le está marcando un límite al terapeuta y está hablando de sus necesidades con el terapeuta. Y tenemos conductas clínicamente relevantes tipo 3, que son descripciones funcionales de las conductas relevantes. Esto básicamente es que en lugar de que la persona tenga explicaciones
que no son apropiadas para modificar su comportamiento, que son poco útiles, como por ejemplo, yo soy así porque soy tímido. Es poco útil porque no agrega mucho a la explicación. Y por otro lado, ser tímido es un estado del ser. Tiene pocas probabilidades de ser modificado si lo ve como un rasgo de personalidad, por ejemplo, como un rasgo del ser. Entonces es una explicación poco útil. Una conducta clínicamente relevante tipo 2, 3, perdón, sería que la persona diga, es que para mí, cuando voy a expresar una necesidad, empiezo a sentir ansiedad porque temo disgustar a la otra persona. Aquí me está hablando de el contexto, su comportamiento y la posible consecuencia. Entonces me está haciendo una descripción funcional, con un antecedente, una conducta y una consecuencia particular. Nosotros en terapia promovemos este tipo de, en psicoterapia analítico funcional, se promueve este tipo de descripciones porque eso después le permite a la persona discriminar, darse cuenta que está pasando el momento. Entonces, cuando la siguiente vez que tiene que en su vida cotidiana expresar una opinión, o perdón, hacer una solicitud o marcar un límite, va a decir como, bueno, estoy sintiendo temor porque sé que esto es lo que me pasa normalmente, entonces va a haber una discriminación, pero vamos a intentar algo diferente, que es lo que ha venido haciendo en terapia. Entonces, esa es la razón. Cuando la persona tiene esas descripciones más precisas, también puede hacer modificaciones de su comportamiento de forma autónoma, de forma mucho más precisa. Bueno, entonces ya tenemos las conductas clínicamente relevantes, que son la conducta del consultante en terapia, con la que vamos a trabajar ahora la conducta del terapeuta. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? El terapeuta, en primer lugar, va a estar atento a esas conductas clínicamente relevantes. El terapeuta, el ejemplo en el que llegaba tarde y además terminaba temprano y el consultante aceptó sin ningún problema, se va satisfecho porque no tuvo problemas con el consultante, pero no estaba siguiendo la primera regla de la psicoterapia. Lo que estaba haciendo era perdiéndose una oportunidad de trabajar con el consultante. Estaba ocurriendo una conducta clínicamente relevante tipo 1 y no la vio. La idea de la regla 1 es que los terapeutas estemos más conscientes de cuando el consultante está demostrando una dificultad dentro del contexto terapéutico, y eso nos va a permitir a nosotros actuar de forma muchísimo más efectiva. Hay muchas situaciones en psicoterapia que generan conductas clínicamente relevantes. Por ejemplo, llegar tarde. Puede ser que el terapeuta esté casado un día y bostece, por ejemplo. Y entonces la persona se siente ofendida porque no está, el terapeuta no está tomándose en serio la terapia, hasta bostezó. Y en lugar de hablarlo explícitamente con el terapeuta, entonces lo que hace es un comentario sarcástico. Pues parece que está como muy tarde para atender a las personas porque veo que ni lo estoy aburriendo y todo. Entonces, eso suponiendo que entonces sea un comportamiento típico de la persona cuando lidia con el conflicto, que es utilizar sarcasmos o callarlo, sería una conducta clínicamente relevante. Y si yo como terapeuta me doy cuenta, en lugar de molestarme y ofenderme y responderle también como un sarcasmo, lo que voy a hacer es trabajar terapéuticamente con ese comentario. Pero la cantidad de oportunidades que se presentan de manera espontánea dentro de la terapia no son suficientes. Necesitamos promover que ocurran suficientes instancias de la dificultad para que podamos promover el cambio. Entonces ahí viene la regla 2. Evocamos conductas clínicamente relevantes dentro del contexto. Nosotros como terapeutas siempre buscamos evocar la conducta tipo 2. Siempre buscamos evocar la conducta que es adaptativa, que promueve relaciones positivas, que genera cercanía, que genera intimidad. Pero el consultante está en consulta porque no tiene las herramientas. Entonces, cuando yo como terapeuta le hago una solicitud, por ejemplo, asumamos que el mismo ejemplo de que bostecé, la conducta que presenta el consultante no es la del sarcasmo, sino que es la de se molesta, pero se queda en silencio, pero se nota que se puso raro. Entonces el terapeuta lo que puede hacer es evocar una conducta tipo 2, y evocarla es invitar a la persona, estoy notando que estás raro, desconectado de la terapia, pasó algo que provocó esto. Entonces lo que estoy haciendo es invitando a la persona a que sea asertiva y exprese su malestar. Pero
La persona en su repertorio lo que tiene es o ser sarcástica o evitar, evitar la confrontación. Entonces, asumamos que lo que va a hacer es evitar la confrontación. Probablemente lo que aparezca en lugar de la conducta 2, que fue la que yo invité, sea la conducta uno. Y lo que va a hacer es entonces decirme, eh, no, no pasa nada, no, no, es el cansancio, es el cansancio. Entonces ahí viene la regla 3. La regla 3 es ofrecerle consecuencias a esos comportamientos para guiar el comportamiento del consultante a algo más provechoso. De responder terapéuticamente es que si está ocurriendo un problema en consulta, yo voy a guiar ese comportamiento a que sea un avance. Aquí la forma en que lo puedo hacer es diciéndole como, sé que es tarde y que probablemente estás cansado, pero también noto que está pasando algo más. Noto que incluso es posible que estés molesto. Sabes que es importante que compartamos estas cosas acá. Cuéntame qué está pasando. Entonces, como terapeuta, lo que acabo de hacer es bloquear ese comportamiento uno e invitar a que ocurra un comportamiento 2. Y aquí supongamos que la persona efectivamente me dice, no, pues es que usted acaba de bostezar y yo siento que lo estoy aburriendo. Entonces, la persona acaba de presentar una conducta 2 porque acaba de ser asertiva. Es una situación difícil como terapeutas, porque efectivamente estamos cansados algunas veces y el bostezo es un reflejo involuntario. Eh, la forma en que yo estoy leyendo esto es como si estoy muy cansado, pero estoy aquí para ti. Y además me reclamas, entonces incluso puede ser molesto para el terapeuta. Pero la forma de responder terapéuticamente es ofreciendo refuerzo, ofreciendo algo que haga que esto se promueva más porque esto es un avance del consultante. Entonces, si me dejo guiar por mis emociones y por mi molestia, posiblemente la esté embarrando. Pero en cambio, sí, noto que es un avance, puede ser mucho más compasivo, empático y auténticamente ofrecer refuerzo con el consultante. Y es entonces decirle como, claro, el mensaje que te debió llegar debió ser de desinterés, pero realmente es un día muy agotador para mí. Y estoy haciendo mi mejor esfuerzo, créeme que estoy prestando la atención a cada parte. Eh, y creo que fue difícil para ti decirme que no estaba prestando atención y pues para mí es muy valioso que lo hagas. Quiero que sepas que de verdad para mí esto es importante y estoy prestando toda la atención que pueda. Entonces, ahí estoy ofreciendo una respuesta que hace sentir que a la persona le hace sentir que lo escuché, que valió la pena decirlo y que me lo tomé en serio y probablemente vaya a hacerlo más adelante. Y ahí es entonces llega la regla 4. La regla 4 lo que yo voy a buscar es chequear que efectivamente la persona eh, lo que acabo de hacer va a aumentar el comportamiento de la persona, va a hacer que lo haga más seguido. Entonces, ¿cómo te sientes con lo que acabo de decir? ¿O sientes que lo que acabo de decir va a hacer que lo hagas más frecuente? Porque es muy importante. Yo puedo tener toda la intención de que lo que dije vaya a hacer que la conducta se repita en el futuro, que se fortalezca, que lo empieces en otros contextos, que es lo que estamos buscando, pero de pronto no. De pronto para el consultante solo fue una excusa y entonces ahí tendríamos que seguir evaluando cómo podemos hacer. Por eso es muy importante preguntar y notar si efectivamente está funcionando. Y la regla 5 es generalizar, es decir, como, bueno, esto que hiciste acá conmigo, finalmente expresar tu molestia, me permitió a mí darte una respuesta particular. ¿Crees que puedes hacer esto con otra persona en tu contexto, en tu vida? ¿Hay alguien en tu vida diaria que le puedas decir algo que le molestó? Y chequear que la persona que escoja y lo que escoja tenga buenas chances de que sea escuchado. ¿Sí? Si tiene problemas con su familia que es absolutamente invalidante, con sus papás, y la persona la primera que pasa, pues estoy molesto con mi papá porque nunca me aceptaba un logro. Pues si yo le digo, listo, ve, le dices, lo más probable es que eso resulte mal y que no logremos que el consultante encuentre lo mismo que pasó conmigo allá. En cambio de eso, podemos dirigirlo a que busque una persona que sea más amable, que vaya a responder mejor y que vaya a reforzar ese aspecto. Por ejemplo, asumiendo que está en la universidad, decirle algo a un compañero que no le gustó. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo crees que responda? No, pues el man es, bueno, es todo bien, yo creo que entiende y se disculpa. Bueno, entonces inténtalo con esa persona. Esos rasgos generales son las herramientas con las que contamos. Lo interesante es que embebido en todo este proceso que les acabo de mencionar, hay un montón de elementos,
que van a estar vinculados con lo que acabamos de hablar. Entonces, por ejemplo, la empatía, la calidez y la genuinidad hacen parte de los esfuerzos que hacemos como terapeutas de ofrecer refuerzo interpersonal. La negociación de objetivos. Este proceso que estábamos hablando hace un momento, en el que yo identifico comportamientos que voy a hacer que disminuyan un poco en la terapia, que son las conductas y que aumenten más en terapia y en la vida de la persona, no es algo que nosotros hagamos de manera velada, ¿sí? No es como, esto necesito que lo aumente, entonces lo voy a hacer para que aumente, sin que la persona sepa. Al contrario, la persona que me dice, mire, yo quiero mejorar en esto, como en muchas terapias, quiero mejorar en esto, y nosotros decimos, listo, podemos trabajar en eso. Además, generamos un marco colaborativo. Esa regla 3 que les mostraba cuando les decía como, mira, esto, yo veo que está pasando algo, te invito a que me cuentes qué es lo que está pasando. Es una expresión de ese marco colaborativo y requiere que yo como terapeuta previamente haya acordado, mira, yo te voy a invitar a hacer cosas difíciles, vamos a intentar trabajar entre los dos en esas cosas que quieres mejorar afuera, y vamos a estar de acuerdo en cómo trabajar. Constantemente estamos negociando o hablando con el consultante del proceso que está ocurriendo interpersonal entre nosotros y hacia dónde vamos en ese proceso. Luego está la aceptación positiva, esa comunicación de que realmente me agrada el consultante, que realmente me importa lo que está pasando y que lo valoro como individuo, como ser, es fundamental y es parte de la estancia terapéutica que desarrollamos como terapeutas en psicoterapia analítico-funcional. Se requiere para ofrecer refuerzo interpersonal. Y aquí viene la parte que es menos común en otras terapias, por ejemplo, terapias de conducta, pero que es absolutamente claro en la en la psicoterapia analítico funcional. Entonces está la exploración, la reflexión acerca de la relación, la retroalimentación, las interpretaciones relacionales. Y en el último elemento también está la metacomunicación. Hacemos mucha metacomunicación y tenemos las herramientas para trabajar para identificar las rupturas y trabajar con ellas. Entonces, como les decía, la calidez, la genuinidad y la aceptación positiva hacen parte del refuerzo natural que constantemente estamos ofreciendo en paz. En cuanto al desarrollo de la reflexión, entonces, por ejemplo, la exploración y reflexión acerca de la relación. Entonces hacemos exploración de comportamientos relevantes en la relación terapéutica, lo que en otras terapias se llaman transferencia y contratransferencia. Nosotros lo que vemos son procesos de similitud entre mi comportamiento y el del consultante afuera, pero por procesos conductuales, no por estructuras inconscientes. Y lo hacemos constantemente. ¿Cómo? Explorando la CCR1 y la CCR2 y con las respuestas del terapeuta. Entonces yo le puedo preguntar al consultante, ¿estás respondiendo sarcásticamente? Me siento que ya no quiero continuar con este tema. ¿Crees que esto te pasa en otras relaciones afuera? Entonces estoy haciendo una exploración de esa CCR1. Estoy hablando explícitamente de esa CCR1 y eso hace parte de esa exploración y reflexión. La retroalimentación hace parte también de la respuesta contingente, que la retroalimentación se entiende como una afirmación mutua o uso de mensajes que señalan comportamientos para promover cambios. Entonces, o puede ofrecer reforzamiento positivo, una retroalimentación positiva que haga sentir a la persona afirmada y segura, o puedo dirigir su comportamiento a aspectos más positivos, a formas de relaciones positivas. Y esto es básicamente lo que estamos haciendo constantemente cuando aplicamos la regla 3. Usamos la respuesta contingente para promover CSR2 y disminuir la ocurrencia de CSR1. Luego tenemos las interpretaciones relacionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Es identificar relaciones entre la historia del individuo y temas presentes en la relación de los individuos. Entonces, ¿qué pasó en tu historia que está haciendo que te comportes de esta manera? En tu historia lo que pasaba era que si hacías una solicitud de forma tranquila eras ignorado, si hacías pataleta te ponían cuidado y algunas veces si hacías pataleta recibías regaños grandísimos, entonces preferías quedarte callado. Y ahí están todos tus repertorios, o a veces estalla, o a veces se queda callado, pero es muy difícil decir asertivamente lo que está pasando. Entonces, eso que fue su historia, ahora está presente en las relaciones y está presente
en la relación con el terapeuta. ¿Cómo hacemos eso en la psicoterapia analítico-funcional? Pues tenemos el concepto de clases de respuesta, que lo que nos permite es agrupar los comportamientos basado en esos antecedentes y esos consecuentes que se relacionan con el comportamiento. Entonces tenemos una herramienta conceptual que nos ayuda a hacer de manera muy efectiva esas interpretaciones relacionales que son importantes para la relación. Luego tenemos el proceso de metacomunicación. Entonces, lo que es la metacomunicación son descripciones de los patrones de interacción en el momento presente. Y es básicamente lo que estamos haciendo también constantemente dentro de la psicoterapia analítico-funcional. Mira, esto que estás haciendo en este momento me hace sentir de esta manera. Yo quisiera en este momento, cuéntame cómo te está haciendo sentir o lo que acabo de hacer. ¿Cómo te hace sentir? Todo el tiempo estamos utilizando metacomunicación. Y la reparación de rupturas. Entonces, se trata de identificar y tratar dificultades que emergen en la relación. Y esto también lo podemos hacer constantemente en la psicoterapia analítico-funcional, haciendo esos paralelos entre la vida cotidiana de las personas, facilitando que pueda interpretar lo que está sucediendo en consulta con otros momentos y también con la respuesta contingente de las CCR. Si yo veo que la persona está reaccionando de forma defensiva ante algo que hice, tengo todas las herramientas para tratarlo de una manera efectiva. Eh, Angie, no sé si ya te respondí la pregunta. Gracias. Bien. La pregunta de Angie era sobre las interpretaciones relacionales. Bien, entonces, como se dan cuenta, dentro de los procesos que estamos llevando dentro de la psicoterapia analítico-funcional, dentro de la misma habilidad de la psicoterapia analítico-funcional y las estrategias que utilizamos, están embebidas esos procesos de los que hablábamos al principio, que tienen un impacto en la terapia. Y hay otros procesos que no tienen tanta evidencia, pero que han mostrado ser relevantes en diferentes posturas teóricas y con algún tipo de evidencia, no esas agrupaciones grandísimas que son los metaanálisis, pero definitivamente están todas las herramientas o los ingredientes que dan un impacto y una efectividad muy grande, con la ventaja que les mencionaba, y era que se podía operacionalizar todos esos constructos tan grandes en acciones concretas que se pueden utilizar con unos principios generales que son la identificación de las conductas clínicamente relevantes y el seguimiento de las reglas, que por supuesto que hay un montón de detalles, un montón de asuntos por identificar, por conocer, para saber cómo hacer estas aplicaciones, pero están todos los ingredientes para tener una relación llena de intimidad emocional que facilita la adherencia al tratamiento, que facilita el desarrollo de esa relación, como lo veíamos al principio, que tenía las fases, también están esos elementos vinculados ahí. eh, y nos garantiza entonces, nada es garantizado, pero nos facilita, nos da herramientas para garantizar que haya una adherencia en lo posible, para facilitar y promover el cambio y para generar una terapia que efectivamente eh, cambie la vida de las personas. Entonces, eso es un poco lo que estamos buscando con los elementos. Definitivamente es el tener un mecanismo particular y conocer unos principios particulares lo que va a hacer que podamos poner en práctica todos esos elementos de los que estábamos hablando previamente. Mm, Entonces, bueno, esto es más o menos lo que quería mostrarles, como de toda esa evidencia y como de la gran complejidad todos los procesos que ocurren dentro de la terapia, tenemos evidencia que muestra que es muy favorable prestar atención a la terapia y una serie de constructos, podemos aterrizarlos y llevarlos de manera muy concreta, utilizando una técnica terapéutica también muy concreta. Por la cantidad de temas, yo sé que me sentí hablando muy rápido. Afortunadamente esto está online, entonces pueden repetirlo, pero también me gustaría saber si hay alguna pregunta sí, si de pronto tienen preguntas.
¿Qué hacer cuando un consultante no regresa a psicoterapia? Bueno, eso definitivamente es una pregunta muy amplia para poderte responder, Ana. Sin embargo, si por ejemplo tú sospechas que es, eh, por ejemplo, porque ocurrió alguna ruptura, porque hubo algo que sucedió dentro del contexto terapéutico que promovió eso, mm, puedes buscar la forma de contactar a la persona y hacer una reparación, ¿sí? Yo he hecho esto, habría que ver, no conozco específicamente si hay evidencia al respecto o algún estudio al respecto, pero estrategias que yo he empleado es, por ejemplo, si mi comunicación típica con la persona es a través del chat, entonces mandar un mensaje de chat especificando, ¿sí? Contando como, mira, puede estar ocurriendo esto. eh, Tal vez lo que está sucediendo tiene que ver con esto que pasó en consulta. ¿Sí? Y quisiera que lo discutiéramos, que tuviéramos la oportunidad de discutirlo en terapia, ¿sí? Entonces, a ver, para ser más concreto, para no ser así como tan vago. Si, por ejemplo, tuvieron un desacuerdo con el consultante en la sesión al respecto de un ejercicio, y el consultante se rehusó a hacerlo, tú aceptaste, pero quedó una incomodidad dentro de la terapia, como el resto de la sesión, y luego la persona, la siguiente sesión te cancela y la siguiente sesión te cancela. Entonces algo que tú podrías decir es como, mira, yo noté que fue bastante tenso cuando estuvimos hablando de este ejercicio y no has vuelto, entonces probablemente es porque no te sientas cómodo volviendo, pero me gustaría que miráramos si lo que está pasando en este momento tiene que ver con tu tendencia a evitar el conflicto y podríamos de pronto darnos la oportunidad de abordarlo diferente en el contexto terapéutico. Entonces, esa sería una estrategia que yo emplearía, porque pues, que emplearía también otras, contactar por correo, si la persona no está recibiendo mensajes o si quiero enviarle un mensaje suficientemente largo y creo que podría ser invasivo, o simplemente una llamada. Pero si crees que tiene que ver con esto, entonces sería importante ahí la metacomunicación y eh, especificar cuáles son las razones que tú crees y por qué sería beneficioso que regrese. Lo que pasa es que para que no vuelva un consultante, pues hay muchas razones, ¿no? Que ya cumplió el objetivo terapéutico, que ya siente que la terapia está estancada, por ejemplo, y no puede ofrecer retroalimentación directa, que no siente que el terapeuta esté yendo por el camino que necesita y tampoco puede ofrecer retroalimentación directa. Realmente hay muchas explicaciones. Recuerdo que hace un tiempo acá en Colombia se hizo un estudio con la Asociación de Facultades en la que se unieron, no, en la red de atención psicológica en la que se unieron varios centros de atención de formación de estudiantes, hicieron un estudio y lo que notaron fue precisamente eso, que muchas veces un buen porcentaje de personas que desertaban de terapia era porque a juicio del consultante ya había cumplido sus objetivos, mientras que ya tenía elementos que seguir trabajando. Entonces, eso es otro aspecto. No sé si, pues, intenté responderte lo mejor, no sé si, vale, dices que gracias. Eh, no sé si hay más preguntas. Sonia, mm, ¿cómo generar en consultante la confianza para iniciar un proceso terapéutico si considera que ha pasado por varios terapeutas y no ha satisfecho sus necesidades o ha encontrado la solución, o no ha encontrado la solución que ha buscado? Bueno, si le estás llamando consultante, voy a asumir que es porque lo estás encontrando en el proceso terapéutico. O sea, ya la persona fue, pero la sientes que está como dudosa de continuar, como que notas que hay dudas. Entonces, lo primero que yo haría sería explorar qué características hubo en esos otros
intervenciones, qué cosas fueron las que no funcionaron, cuáles fueron las razones que lo llevaron a terminar el proceso, mm, para poderlo entender, digamos. Yo creo que solo el proceso de indagar y comprender y explorar ya te ayuda a tener una idea de qué puede estar pasando, y muestra interés para el consultante y abre una puerta de confianza. Y el resto lo hace tu comportamiento. En la medida en que seas sensible, por ejemplo, utilizando las estrategias de las que hablamos, en la medida en que ofrezcas un montón de refuerzo, vas también a mejorar esos niveles de confianza que tiene la persona. Eso sería como desde mi perspectiva y con esa pregunta general lo que a mí se me ocurre que puede ser. Muy importante saber qué ha sido la insatisfacción y qué ha sido lo que no ha funcionado para no repetir lo mismo. Algunas veces los tratamientos no funcionan no porque la persona no haya ido por la dirección correcta, sino porque no tuvo en cuenta variables importantes. Y lo más sencillo que se me ocurre en este momento es que hicieron un proceso de exposición, pero el terapeuta no tuvo en cuenta preparar al consultante previamente con otras herramientas para que se pudiera enfrentar apropiadamente. Fue muy aversivo y la persona no quiso volver, por ejemplo. Entonces uno puede identificar de pronto errores terapéuticos